La pregunta 19, ¿cuáles son los, especifique los cuatro agentes económicos? Muy bien. Bien, jóvenes, entonces aquí habíamos quedado en el inciso C por problemas de internet, entonces se nos ha cortado. Entonces vamos a volver a grabar de esta parte hacia adelante. Entonces ya tenemos aquí, dice, ¿cuál es el precio máximo que se pagaría por la movilidad? Entonces el precio máximo se determina cuando la cantidad es cero. Entonces ya le tenemos, el precio máximo es de 90.000. $90,000, ¿correcto? ¿Qué más hay? Hay otra pregunta. ¿Qué dice lo siguiente? Inciso D. Dice, ¿cuántas movilidades demandaría si el precio de venta fuera $40,000? Entonces aquí nos está diciendo, ¿cuál va a ser la cantidad que vas a demandar de movilidades si el precio es igual a cuánto? $40,000. $40,000. $40,000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a reemplazar en nuestra ecuación que tenemos. Entonces, nuestra ecuación de demanda es de menos 5,000 por cantidad más 90. Aumentan contagios de niños en Perú. Ya no sale la bebé de la casa. 90,000. Ahí está. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar. Dice, cuando el precio es de 40,000, entonces donde aparece el P, reemplazo 40. Igual a menos 5,000 por cantidad más 90. Ahí está. ¿Qué tengo que despejar? La cantidad, ¿no? Entonces, el menos 5,000 Q pasa a sumar al primer miembro. Ahí está. Eso va a ser igual a 90. Y estos 40 que está sumando pasarían a restar. Entonces vamos a tener cantidad igual a ¿cuánto? 90 menos 40. 50.000. 50,000. Dividido entre 50.000. Va. 5,000, ¿no? 5.000. Sí, sí. Y esto es 10. 10 movilidades. 10 movilidades. Entonces, cuando el precio de las movilidades es $40,000,
Los consumidores están dispuestos a comprar 10 movilidades. ¿Vamos bien? ¿Se entiende lo que estamos haciendo hasta aquí? Sí. Sí, sí. Bien. Creo que hay uno más. Por cada 5.000 disminuye una cantidad, una unidad. Inciso E dice, si quiere adquirir 15 movilidades, ¿cuál debe ser el precio? Entonces nos está diciendo, si queremos adquirir una cantidad de 15 movilidades, ¿cuál va a ser el precio? Entonces, para ello, nuevamente tengo que traer mi ecuación. Y la ecuación dice que es igual menos 5.000 por cantidad más 90. Ahora lo único que hago es reemplazar. Entonces dice, ¿cuánto va a ser el precio si queremos demandar 15 movilidades más 90? ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto sería eso? A ver, aquí tenemos una calculadora. Y dice menos 5.000. Menos 5.000 por 15, ¿más cuánto? Más 90. $15,000. Sí, eso me salió. $15,000. Listo. Ya está todo. ¿Qué les parece? ¿A quién le dio dolor de cabeza? Dicen, solo ocuparíamos dos fórmulas que serían la de ayer y bueno, dos ecuaciones, la de ayer y la de hoy. ¿Solamente esas dos clases de ecuaciones o hay más? En este caso de De fórmula. aplicación, es generalmente ecuación 2 puntos lo que vamos a utilizar. Y ayer, ¿qué hicimos? Ayer simplemente graficamos, ¿no? Ah, sí, ya, ¿verdad? Ya nos había dado la fórmula ya, ¿no? Resuelta. Ya estaba la ecuación. Ayer ya nos daban esta ecuación. Ayer nos daban ya esto, ¿no? Esa ecuación. Ahora Sí, sí. estamos determinando esta ecuación con esta ecuación 2 puntos. ¿Correcto? Entonces, mientras solo vamos a ocupar Por ahora la de sí. 2 puntos. Por ahora sí. Cuando son 2 puntos se ocupa esa operación, ¿no? Claro, cuando conocemos 2 puntos de la curva, utilizo esta ecuación. Fíjese, si nosotros vamos y buscamos en la curva que tenemos, lo vamos a encontrar este punto. A ver, busquémoslo ese punto. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo. Por ejemplo, el primer punto me dice 12 movilidades para un precio de 30,000. 12 movilidades. Aquí está 12 movilidades. Seguramente tiene que caer en 30. Y ahí está, mira. Ahí cae la curva, ¿no? Entre 20 y 40 está el 30.
Por ahí está pasando la curva. Aquí está. Ese es el punto que conocía de la curva. ¿Cuál es el otro punto que conozco de la curva? 11. Y para 11 vale 35, es decir, aquí. Y ahí están las 11 movilidades. Esos dos puntos es lo que conocía. ¿No? Con esos dos puntos he podido determinar la ecuación. Fíjense que estos dos puntos son parte de la curva de demanda. Dicen, entonces no vamos a tropezar, ¿no?, con algún ejercicio que solamente nos dé un punto. ¿O qué haríamos en ese? Si te dan un punto, tendrían que darte la pendiente. Entonces, si te dan un punto y te dan la pendiente, usted puede calcular, ¿no? Por ejemplo, para utilizar la ecuación punto pendiente, bueno, esto está en aquí, ¿no? Lo mismo. El precio menos precio 1 igual la pendiente por la cantidad menos la cantidad 1. Esto sería la otra ecuación. Por básicamente esto de aquí es la pendiente de la curva. Es la pendiente de la curva. ¿Y cuál es la pendiente aquí en esta ecuación que hemos acabado de terminar? Estos 5.000 es la pendiente. Y la pendiente es negativo. Fíjense, ¿por qué es negativo? Porque hay una relación inversa entre el precio y la cantidad. El precio sube. ¿Y qué está pasando con la cantidad? Disminuye, ¿no? Por esa relación inversa que existe entre el precio y la cantidad, esta pendiente es negativo siempre de la curva de demanda. ¿Vamos bien? Entonces, si ustedes conocen un punto de la curva y les dan la pendiente de la curva, pueden utilizar esta otra ecuación. Esta acá. Ya, Alicia, ¿Vamos gracias. bien? Entonces, todo lo que han visto en geometría para poder determinar ecuaciones, entonces lo pueden aplicar ustedes. ¿Queda claro? Sí, Alicia. Bien, ¿alguna consulta más que alguien tenga? Ninguna. Ninguna. Bien, continuamos entonces. ¿Qué horas son? Las 9. ¿Quieren continuar o quieren descansar? ¿Quién más van a querer ustedes, no? Descansito. Descansa. A ver, son las 9. Es temprano para descansar. Ahora sí, ya hemos visto la relación que existe entre el precio del bien y la cantidad demandada del bien. ¿Cuál era la relación? Inversa, ¿no? Uno subía y otro bajaba, pero eso hacía que simplemente haya movimientos sobre la misma curva. Ahora lo que vamos a ver es las relaciones de la demanda con factores distintos al precio del bien. Recuerdan, la demanda era la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio determinado y condicionado a una serie de factores. ¿Y los factores cuáles eran? El precio, que hemos analizado, el precio del bien, gustos y preferencias, tamaño de la población, precio de otros bienes relacionados y el ingreso. Esos otros factores, cuando cambia esos otros factores que es distinto al precio, ¿qué va a suceder con la curva de demanda? Dice, cuando cambian algunos factores distintos al precio del bien o del servicio y afectan a la cantidad que se quiere comprar. Estos cambios hacen que se desplace toda la curva. Como ustedes pueden ver aquí, ya se está desplazando toda la curva. Esto en forma positiva y esta otra curva en forma negativa. ¿Cuándo va a haber desplazamiento de toda la curva? Cuando cambia cualquier factor, pero que sea distinto al precio.
Aquí puede cambiar ingreso, puede cambiar gustos y preferencias, puede cambiar tamaño de la población o puede cambiar el precio de los otros bienes relacionados. Cuando cambia cualquiera de esos factores, va a haber desplazamiento de toda la curva. Entonces aquí tenemos un cuadrito, por ejemplo, un pequeño resumen. Dice, la demanda disminuye. La demanda disminuye. Si el precio del bien sustituto disminuye. A ver, analicemos eso. ¿Eso es cierto? Dice, la demanda disminuye si el precio del bien sustituto disminuye. Analicemos la curva de la carne de res. ¿Y cuál es el bien sustituto de la carne de res? Pollo, cerdo, Pollo. pescado. El pollo, el pescado, el carne de cerdo. ¿Correcto? Comparemos con el pollo. A ver, dice, la demanda disminuye si el precio del bien sustituto disminuye. Ahorita, por ejemplo, el precio promedio de la carne, ¿de cuánto está? Debe estar en unos 30. ¿Y el pollo? 13 o 12. 13. ¿Qué pasa si el precio del pollo cae a 5 bolivianos y el precio de la carne de res se mantiene en 30? ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada de la carne? ¿Qué va a pasar con la demanda de la carne de res? Va a disminuir. Va a ir a disminuir, no porque cambió su precio, sino ¿por qué? Porque ha disminuido el precio del bien sustituto, en este caso el precio del pollo. Entonces, fíjense, todos los que compraban carne de res se van a ir ahora a comprar pollo, porque el pollo está mucho más barato. Entonces, todo eso hace que la curva de la carne de res se va a desplazar en forma negativa. De esta curva se va a trasladar a esta otra curva. ¿Queda claro? ¿Qué más dice? La demanda disminuye si el precio del bien complementario aumenta. A ver, dos bienes que sean complementarios. El café y el azúcar. Café y azúcar. ¿Son complementarios o no? Sí, son complementarios. Imaginemos que ustedes analicemos, por ejemplo, la curva de café. Imaginemos que usted toma café por día unos 5 veces. Cuando el precio del kilo de azúcar está, ¿cuánto está el promedio del kilo de azúcar? ¿5? ¿6? 6, ¿no? 6 bolivianos. Imaginemos que ahora el precio se duplica a 12. ¿Cómo va a cambiar su hábito de tomar café? ¿Va a seguir tomando la misma cantidad? No, licenciado. No, va a disminuir, porque si quieres tomar la misma cantidad, hace que tienes que aumentar tu presupuesto para comprar tu azúcar. Y para aumentar presupuesto, no te está aumentando los ingresos. Entonces, lo que vas a hacer, si antes tomabas 5 veces, ahora vas a tomar 3 veces. El azúcar está mucho más elevado su precio. ¿Correcto? Y la demanda aumenta, dices, si el precio del bien complementario disminuye. Eso es lo lógico, ¿no? Si el precio del azúcar baja, entonces si antes tomabas 5 veces café al día, vas a tomar 10 veces. Imagínense que baje el kilo de azúcar a 2. No, pues vas a hacer refresco, vas a hacer más café, qué sé yo. ¿No? Entonces, ahí aumenta la demanda. Luego dice, la demanda disminuye si el ingreso de los consumidores disminuye. Lo que les decía, por ejemplo, por los problemas que estamos atravesando actualmente, ustedes tenían antes la pandemia un ingreso, no sé si muchos están manteniendo, pero en la mayoría de las empresas lo que han hecho es regular los precios, es decir, disminuir sus salarios. Disminuir sus salarios en un 20 o un 40%, por lo menos por estos meses que está durando la pandemia. Imagínense que le recorten sus ingresos, su salario. ¿Qué es lo que va a hacer usted con el consumo que tenía normal? Lo va a ajustar, ¿no? Va a tratar de consumir menos cantidad, los más necesarios.
Y la demanda aumenta, dice, si el ingreso de los consumidores aumenta. Si te dicen, si a la empresa le va bien y la empresa quiere compartir esas ganancias con el trabajador, entonces le dice, les voy a incrementar sus ingresos en un 50% o en un 100%. Si antes ganabas 3, ahora vas a ganar 5. No, pues entonces usted va a hacer churrasco todos los fines de semana. Y eso significa que vas a comprar más carne de res. Entonces, eso hace que se desplace toda la curva de demanda en forma positiva. Luego dice, la demanda disminuye si los ingresos futuros esperados disminuyen. La demanda aumenta si los ingresos futuros esperados aumentan. Es decir, si sabes que el siguiente mes te van a aumentar tus ingresos, ya usted va a ir incrementando su consumo, va a ir incrementando la demanda, ¿no? La demanda disminuye si se espera que los precios futuros bajen. La demanda disminuye si se espera que los precios futuros bajen. ¿Esto es cierto? Si te dicen que la siguiente semana el carne de pollo va a estar en 5 bolivianos, ¿qué va a hacer en este momento usted? Va a dejar de comprar pollo, va a esperar que baje su precio. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Sí. Sí. La demanda aumenta si se espera que los precios futuros aumenten. Lo que ha ocasionado cuando la pandemia estaba iniciando, cuando la cuarentena estaba iniciando. Todos se fueron al mercado, ¿no? Porque todos pensaban que se iban a incrementar los precios del producto y en sí se incrementaron de algunos. Luego dice, la demanda disminuye si la población disminuye. La demanda aumenta si la población aumenta. Por ejemplo, seguramente actualmente ustedes consumen una cantidad X de kilos por semana, pero si ustedes se casan, van a tener 3 hijos, de aquí a 5 años ya no van a consumir 3 kilos, van a consumir 5 kilos, dependiendo a la cantidad de personas que se incrementen en su familia. ¿Estamos? Entonces, fíjese, cuando cambia el precio del bien sustituto, cuando cambia el precio del bien complementario, cuando aumenta o disminuye el ingreso, cuando se espera que aumenten o disminuyan los ingresos futuros y aumenta el tamaño de la población, lo que va a hacer es que toda la curva se aumente, se desplace en forma positiva o se desplace en forma negativa. Eso es lo que ocasiona estos otros factores que son distintos al precio. Cuando cambia el precio del bien, ¿qué es lo que pasa? Simplemente hay movimiento sobre un punto A al otro punto B, ¿no es cierto? No hay desplazamiento de toda la curva. Pero cuando cambia estos factores que ya hemos nombrado, ingreso, gustos y preferencias, tamaño de la población, precio de los bienes relacionados. Entonces, cuando cambia esto, ocasiona esto, desplazamiento de toda la curva. ¿Se entiende? Sí, Bien. Entonces, ahora vamos a continuar. Ahora vamos a analizar de manera independiente cada uno de ellos. Relación entre la demanda de un bien y el precio de otros bienes. Se refiere a la relación que existe en la demanda del bien y el precio de los otros bienes relacionados. Aquí en los precios de otros bienes relacionados estamos hablando de bienes sustitutos y estamos hablando de bienes complementarios. Entonces, ¿cuáles son esas relaciones que habíamos analizado anteriormente? Si no estamos analizando el consumo de la carne de res y resulta que cambia el precio de la carne de pollo, va a haber un desplazamiento de toda la curva de la carne de res. ¿Estamos?
A ver, vamos a analizar esto. Vamos a analizar en nuestra pizarra digital. Vamos a abrir una nueva hoja. Y vamos a hacer lo siguiente, para que se pueda entender qué es lo que estamos queriendo hablar. A ver, vamos a compartir nuestra pizarra digital aquí. Voy a graficar dos curvas. Ahí está. Esto es cantidad y esto es precio. Aquí de la misma manera. Helen sigue teniendo problemas de internet, ¿no? Ahí está. Por un lado, voy a analizar la carne de res. Carne de res. Y por otro lado, voy a hacer carne de pollo. Carne de pollo. Ahí está, para que se entienda qué es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que voy a hacer es graficar la curva de demanda. Voy a poner una curva cualquiera. Por ejemplo, está aquí. Y esto va a ser la curva de demanda de la carne de pollo. Entonces, yo les decía lo siguiente. A ver, actualmente el precio promedio de la carne de res está ¿en cuánto? 30. 30. Entonces, el precio está en 30. Vamos a ponerlo aquí, 30. En su familia, ¿cuántos kilos consumen en promedio cuando el precio es 30? A la semana, pongámoslo por semana. ¿Cuánto? 3. 3 kilos. Ok, 3 kilos. ¿Estamos? Ahora, de la misma manera. De la misma manera vamos a hacer la carne de pollo. Ahí está. ¿El precio del pollo cuánto está en este momento? 13, ¿no? 12 y 13, así está. Ya, pongámoslo 13 promedio. ¿Cuántos kilos de carne de pollo consume a la semana a este precio? 5, 10. 6 kilos. 6 kilos. Perfecto. Ahí está. Entonces ahí tenemos carne de res y carne de pollo. Ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Ahora va a suceder lo siguiente. Se va a incrementar el precio de la carne de pollo. Ahora resulta que la carne de pollo va a costar 20. Le vamos a poner aquí. $20.
Aquí está. Ahora resulta que el precio de la carne de pollo se incrementó a 20. A 20. ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada? Si el precio sube a 20 de la carne de pollo, significa que yo tengo que consumir menos cantidad. ¿Cuánto? Dos kilos. Pongámoslo en promedio, 2 kilos. Ahí está, fíjense. El precio se ha incrementado y ha disminuido la cantidad demandada. ¿Qué es lo que pasó? Fíjense, el primer punto era que cuando el precio era 13, se consumía 6 kilos a la semana. Y cuando el precio subió a 20, ahora se consume 2 kilos a la semana. ¿Qué es lo que ha sucedido en la carne de pollo? Simplemente hubo un traslado, un movimiento sobre la misma curva del punto A al punto B en la carne de pollo. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué sucede en la carne de res? Aquí se incrementó el precio de la carne de pollo. ¿Cómo afecta la carne de res? ¿Cómo afecta la carne de res? ¿Qué decisión ustedes toman cuando se incrementa el precio de la carne de pollo? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cambió el precio de la carne de res? No. Fíjense, ustedes con 3 kilos de carne de res y con 6 kilos de pollo tenían para toda la semana para alimentarse. Pero resulta que ahora se incrementó el precio de la carne de pollo. Ahora ustedes decidieron comprar simplemente 2 kilos, es decir, menos 4 kilos. Eso significa que 2 días o 3 días se van a quedar sin carne. Y eso no puede pasar. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Como se incrementó el precio de la carne de pollo y mantiene el precio de la carne de res, seguramente que ustedes van a ir a comprar más carne de res. Pero fíjese, no cambió el precio, pero a ese mismo precio ustedes van a comprar más cantidades. Más cantidades. Ahora van a comprar, qué sé yo, lo voy a poner un ejemplo. Imaginemos que ahora van a comprar 5 kilos o 4 kilos. Pongámoslo ahí. Ahora ustedes van a consumir de carne de res 4 kilos. ¿Qué está sucediendo? Se incrementó el consumo de la carne de res en forma positiva. Ahora, ¿qué pasó con la curva de demanda? ¿Qué va a pasar con la curva de demanda? Fíjese, toda la curva se tiene que desplazar en forma positiva. En forma positiva. Entonces, usted va a tener otra curva de demanda. Esto es la curva de demanda 1. Si ustedes quieren, esta es la curva de demanda 1. Cuando el precio de la carne era 30, consumía 3 kilos. Y cuando el precio de la carne de pollo era 13 y consumía 6 kilos. Cambió el precio de la carne de pollo, se subió a 20. Eso significa que dejé de consumir pollo y he ido a consumir más carne de res. Y eso ha hecho que se desplace toda la curva, fíjense, de la demanda, toda la curva de demanda de res en forma positiva. Mientras que aquí el cambio del precio del pollo simplemente lo que ha hecho es desplazar sobre la misma curva y no así en la curva de demanda de la carne de res, sino que hay un desplazamiento total de toda la curva. Entonces, esto es
la demanda 2, si ustedes quieren. Esta es la nueva demanda cuando hubo un cambio en el precio del bien sustituto. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que hemos analizado? Sí, se entiende. Bien. Cualquier cosa que no se entienda, pues no duden al consultar. ¿Estamos? Y el otro precio de otros bienes relacionados es los complementarios, ¿no? Los bienes complementarios. Entonces, fíjense, aquí tienen. Dice los bienes sustitutos. Al aumentar el precio de uno de estos bienes, disminuye la demanda del mismo, pero aumenta la de su bien sustituto. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, lo que está sucediendo, ¿no? Si el precio del bien Y se incrementa, eso significa que se va a incrementar el precio. Como aquí le dice, digamos, pongámoslo, precio del pollo. Se incrementó el precio del pollo, eso como consecuencia va a tener que se incremente la demanda de la carne de res. Por eso dice X y aquí es Y. Esto es el precio del pollo y esto es la demanda de la carne de res. Entonces, se incrementa el precio de la carne de pollo. Como consecuencia va a haber un incremento en la demanda de la carne de res. Si disminuyera el precio de pollo, de 13 baja a 5, entonces usted lo que va a suceder es, va a dejar de consumir carne de res y se va a ir a consumir más pollo porque está mucho más económico, es decir, mucho más barato. ¿Queda claro? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, dice, si aumenta el precio del té, disminuye la demanda de este bien y aumenta la de café. Ejemplo 2, dada la curva de demanda de la carne de res, muestra gráficamente qué sucede con la demanda de este bien si aumenta el precio de la carne de pollo, si disminuye el precio de la carne de pollo. O sea, ya hemos analizado este ejemplo, ¿no? Voy a volver a la pizarra. Ya hemos analizado, por ejemplo, cuando se incrementa, dice, a ver, vamos a volver a leer, dice, aumenta el precio de la carne de pollo, ya está analizado. Aumenta el precio de la carne de pollo, como consecuencia disminuye la cantidad demandada de carne de pollo, pero eso va a tener un efecto de desplazamiento de toda la curva sobre la carne de res. Ahora el otro le dice, disminuye el precio de la carne de pollo. Si disminuyera el precio de la carne de pollo, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si disminuyera el precio? Si disminuye el precio de la carne de pollo, imaginemos a 5. ¿Qué va a suceder? Va a comprar más pollo, es decir, 10 kilos. Y esa consecuencia, fíjense, ahora del punto A va a pasar al punto C. Hubo un desplazamiento sobre la misma curva en la carne de pollo. Pero ¿cómo afectaría en consumo a la carne de res? Usted consumía inicialmente 6 kilos de pollo y 3 kilos de carne de res. Pero resulta que el pollo está mucho más barato, entonces va a consumir más pollo. Pollo, menos carne. Va a tener pollos para más días. Eso significa que voy a consumir menos Carne. Menos carne. Entonces, menos carne. Qué sé yo, ahora voy a consumir 2 kilos simplemente. Y eso significa que toda mi curva se va a desplazar, pero esta vez en forma negativa. Ahí está. De forma negativa. ¿Vamos bien? Entonces, eso es lo que sucede cuando hay cambios en los bienes sustitutos. Bienes complementarios, dice, al aumentar el precio de alguno de estos bienes, disminuye la demanda del mismo, pero también disminuye la demanda de su bien complementario. Por ejemplo, dice, aquí vamos a analizar que esto sea el precio del café o del
azúcar, vamos a ver. O si quieren, té, y esto va a ser azúcar. ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver, aquí vamos a borrar nuevamente. Aquí. Ahora sí. Este va a ser precio del azúcar y esto va a ser la cantidad demandada de limonada, pongámoslo. Ahí está. Dice, ¿qué pasa si el precio del azúcar se incrementa? ¿Qué va a pasar con el consumo de la limonada? Disminuye, fíjese, sube el precio del azúcar, hace que yo consuma menos limonada. ¿Por qué? Porque para endulzar la limonada necesito el azúcar, pero como el azúcar está elevado su precio, disminuyo el consumo de la limonada. Y si disminuye el precio de la limonada, perdón, del azúcar, si disminuye el precio del azúcar, eso significa que voy a hacer mucho más limonada porque está barato el azúcar. Entonces lo que voy a hacer es aumentar el consumo de limonada. ¿No es cierto? ¿Se entiende eso? Por ejemplo, aquí dice, si aumenta el precio de los vehículos, disminuiría la demanda de este bien, pero también disminuiría la demanda de gasolina. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Dice, si aumenta el precio de los vehículos, es decir, los vehículos son mucho más caros para poder adquirir. ¿Eso qué significa? Que también va a disminuir la demanda de este bien. Es decir, voy a comprar menos vehículos porque aumentaron el precio de los vehículos. Eso significa que vamos a comprar menos vehículos porque están muy caros. Pero también va a disminuir la demanda de gasolina. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no hay vehículos en el mercado, ¿Se vende gasolina? no se va a vender gasolina, va a disminuir el consumo de gasolina. Entonces, la gasolina y el vehículo son bienes complementarios. El vehículo funciona con gasolina. ¿Estamos? Ejemplo 2. Dada la curva de demanda del café, muestre gráficamente qué sucede con la demanda de este bien. Dice, si disminuye el precio del azúcar, aumenta el precio del azúcar. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? A ver, hagamos un gráfico para esto, para bienes complementarios, pero para eso lo vamos a copiar este ejemplito a nuestra pizarra digital para que se pueda entender. Ahí está. Vamos a ponerlo el inciso A y luego el inciso B. Ahí está. Yo les ayudo con uno de los incisos. ¿Con cuál quieren que les ayude? ¿Con cuál inciso les ayudo? ¿Con el A o B? ¿Están ahí? Sí, le dicen con los dos incisos. O ya están haciendo viernes ya. No se puede, le dicen. Dice, dada la demanda de café, entonces aquí nos está dando café, muestre gráficamente qué sucede con la demanda
de este bien, dice sí, disminuye el precio del azúcar. Entonces, vamos a analizar café. Y vamos a analizar azúcar. La demanda de azúcar. Ahí está. Muy bien. Entonces, primero graficamos, ¿no? ¿Con cuál les ayudo? ¿Con inciso A o inciso B? Con los dos. El B. B. Muy bien. El A. A o Para que no B. haya pelea los dos, dice. Ahí está. Y vamos a hacer aquí uno igual. Ahí está. Bien. ¿Cuánto es el precio de azúcar? ¿6 bolivianos el kilo? ¿Van al mercado o no? Ave María. 6 bolivianos el kilo. Cuando el kilo está en 6 bolivianos, ¿cuántos kilos consume a la semana en promedio? ¿2 kilos? ¿3? Solo voy a poner 3, un ejemplo. 3 kilos. Y café. ¿Cuánto es el precio del café? ¿Mm? ¿Cuál es el precio? Si quieren es café, el que más toman. El que más consumen. ¿Cuánto es el sachet del café? Los chiquititos de las bolsitas. ¿2 bolivianos? 2.50, dice. 2. Bueno, ahorita está. Ahorita 3, ya, muy bien, 3. ¿Cuánto se consume a la semana cuando el precio está 3? ¿2 por día, 3 por día? Uno nomás. Ya, entonces 7. ¿Estamos? Ahora sí, vamos a hacer el inciso A y ustedes van a hacer el inciso B. Dice, disminuye el precio del azúcar. Muy bien, entonces vamos a asumir ahora que el precio del azúcar disminuye. Ahora el precio del azúcar resulta que cuesta, ahora esto está disminuyendo. Negativo, ¿no? Negativo. Camila, a la bella métanlo adentro con su perrito que te ayude la bella. Métanlo al depósito. Entonces, al disminuir a precio, a 3 lo voy a poner para que sea más. Cuando el precio está a 3 ahora, ¿cuántos kilos van a consumir de carne de azúcar? ¿Cuántos kilos de azúcar? ¿Cuántos? 5 kilos.
5 kilos. Fíjese, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo simplemente, antes cuando el precio era 6, se consumía 3 kilos. Aquí está el primer punto, pero cuando ha disminuido el precio del azúcar, se ha generado otro punto, pero sobre la misma curva. Vuelvo a repetir, hubo desplazamiento sobre la misma curva, ocasionando un incremento en la cantidad demandada de los kilos de azúcar. ¿Vamos bien? Ahí está. Eso es lo que ha ocasionado una disminución en el precio del azúcar. Hubo desplazamiento sobre la misma curva. Pero esto de aquí, ¿cómo ha ocasionado al consumo de café? Porque no olvidemos que son bienes complementarios. Ha disminuido el precio del azúcar, como consecuencia compro más azúcar. ¿Qué va a pasar si yo compro más azúcar? ¿Para qué estoy comprando más azúcar? Para tomar más café. Para tomar más café. O más limonada, qué sé yo. En este caso estamos analizando con café. Entonces, fíjense, se va a incrementar. Ah, no, pues estoy mal. Se va a incrementar el consumo del café. Es decir, va a pasar de aquí hasta aquí. Ahí está. Entonces ahora vamos a consumir al mismo precio, pero 10 unidades de Nescafé o café. Pero el precio se mantiene en 3. ¿Qué es lo que ha pasado? Simplemente se ha incrementado el consumo del café. ¿Y eso qué ocasiona? Que se desplace, fíjense, toda la curva, pero en forma positiva. Entonces, fíjense, lo que está ocasionando es que se ha desplazado toda la curva, pero en forma positiva. La otra situación, el inciso B va a ser lo contrario. Sube el precio del azúcar, sube aquí, consume menos azúcar y eso hace, como tengo menos azúcar, yo tengo que consumir menos café aquí. Y eso va a ocasionar que toda la curva se desplace en forma negativa. O sea, todo lo contrario que hemos analizado ahora. ¿Estamos? Entonces ahí estamos viendo la relación que existe, la cantidad demandada con relación a los otros precios relacionados, que son sustitutos y en este caso complementarios. ¿Se entiende el análisis cómo estamos haciendo? ¿Cómo afectan? Sí, Lisa. A uno afecta sobre la misma curva, movimiento sobre la misma curva. En este caso, cuando cambia el precio del azúcar, hay movimiento sobre la misma curva, pero y no así en la curva del café, sino que en la curva del café lo que hace es ocasionar desplazamiento de toda la curva en forma positiva, en este caso para el inciso A. Para el inciso B lo que va a hacer es desplazar toda la curva, pero en forma negativa. Y azúcar nuevamente va a haber movimiento sobre la misma curva, no va a haber desplazamiento de toda la curva. ¿Vamos bien? Bien, jóvenes, aquí vamos a quedar por ahora. ¿Qué les parece la materia? La siguiente clase vamos a ver ahora el otro factor que también afecta a la demanda, que viene a ser los ingresos. ¿Vamos bien? Entonces, aquí vamos a parar nuestras clases. Así que nos vemos la siguiente clase que sería el lunes.